¿Qué tal, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? Desde lo más profundo de mi ser, que es el sentir de Dios y de Cristo Jesús, deseo que en esta enseñanza, como en todas las que están y las que habrán de venir, si Dios lo sigue permitiendo, llegue a tocar corazones y llegue a ver un fruto de un arrepentimiento genuino. Porque Dios, Cristo y su servidor, deseamos que algún día estemos en la vida eterna con nuestro Señor, y para ello nos ha dejado estas riquezas para mantenernos firmes en esta bendita esperanza. Bendito hermano y bendita hermana. Yo le he pedido a Dios para que me permita en esta hora ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, que me permita hablar con denuedo, que me permita profundizar. Y así también he pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se pierdan, por los que estén ordenados y predestinados para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo sin importar, pero que dé un fruto de vida. He orado por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Uruguay, en Venezuela, en Argentina y en todo lugar donde Dios permita en el mundo entero llegar con su bendita palabra por cualquier medio, sin importar, para que haya un fruto de conversión, para que haya un entendimiento. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, de mi Señor Jesucristo y de usted, para continuar con la enseñanza número 41 del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 30. Vuelvo a repetir, el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 30. Ayer, bendito hermano y bendita hermana, vimos en el versículo 27, cuando Jesús terminó de anunciar que tenía que padecer, que tenía que ir a la cruz, y cuando venga el Hijo de Dios en su gloria, habrá algunos de los que quedemos, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y hablamos del arrebatamiento, de lo que nos enseña la bendita Biblia. A los 8 días aconteció, para concordar con esa enseñanza que había dado, para enseñarlo físicamente a Pedro, a Juan y a Jacob, que se los llevó aparte y los subió al monte. Y vimos que mientras oraba, en el 29, la apariencia de su rostro hizo otra y su vestido blanco fue resplandeciente. Ayer yo profundicé un poquito, hice un resumen, bendito hermano, del cuerpo celestial que vamos a recibir, y dice en el versículo 30 que ahí nos quedamos. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que estos varones, Moisés vivió 1000 y fracción de años antes de nuestro Señor Jesucristo, y Elías vivió 750 años antes de Cristo, y ya estaban dormidos, ya estaban en los sepulcros. Elías, de hecho, vino en Juan el Bautista, pero Juan el Bautista fue decapitado, así que el espíritu de Elías y el espíritu de Moisés estaban dormidos, pero los levantó Dios, los resucitó Cristo Jesús, y también los resucitó no en el cuerpo que ellos tenían, sino en un cuerpo celestial, que les permitió ver a Pedro, a Juan y a Jacobo, para que ellos dieran testimonio con sus enseñanzas de la resurrección, del arrebatamiento, del juicio, porque es muy importante. Yo creo que uno de los temas que Dios pone en la Biblia
para mí el más importante que hay del pacto, de la fe, es creer en la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Es creer. Porque así lo dice en Romanos, capítulo 10, que si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Así lo dice literalmente, específicamente, pero muchos leemos y no profundizamos ni meditamos qué es lo que significa eso. Porque tú haces una encuesta, hermano, usted hace una encuesta a la mayoría de los que son cristianos el día de hoy y vaya a preguntarles que si creen en la resurrección y que si creen que va a haber un juicio, y todos le van a decir que sí, pero por sus hechos lo niegan. Porque ¿qué es creer en la resurrección? ¿Qué es creer? Creer en la resurrección es creer que aquí no es nuestra estadía, es creer que aquí somos extranjeros y peregrinos, es creer que aquí el planeta Tierra es pasajero, es una preparación, es creer en una inmortalidad, es creer que nosotros no somos de aquí, es creer que va a haber un juicio, es creer en la vida eterna. Y el que cree, pues mire, pone diligencia para no estar perdiendo el tiempo en tonterías, para no estar perdiendo el tiempo en cosas que no edifican, y ponen diligencia para atesorar en el poco tiempo que Dios nos ha dado, sabiendo que vamos a ir a un juicio. Sabiendo, bendito hermano, que vamos a ser levantados, sabiendo que el juicio empieza por su casa. Entonces, precisamente, esta bendita enseñanza nos las deja la bendita palabra para saber que Dios tiene poder, primeramente para transfigurar, para que Cristo Jesús cambie de apariencia, que ya hablamos de los cuerpos. Dios me permitió ayer poner el ejemplo con semillas, para poder entender con qué cuerpo vamos a resucitar. Y de igual manera, primeramente Cristo Jesús, que fue resucitado, y también nosotros, los profetas. Pone de ejemplo a Moisés y a Elías, profetas que entregaron sus vidas y que fueron levantados. Dice en el 31, quienes aparecieron rodeados de gloria, rodeados de Cristo y de la presencia de Dios, y rodeados de gloria con este cuerpo incorruptible. Hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ahora, aquí Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Daban testimonio como profetas, ¿verdad?, de su partida que iba a cumplir Jesús. Porque ¿qué partida? El llevarnos a la vida eterna, y que Cristo Jesús iba proféticamente a cumplir. Y cuando Pedro y los que estaban con él, Juan y Jacobo, estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y aquí, bendito hermano y bendita hermana, también hay revelación. Mire, el sueño. Vamos a hablar del sueño. Hay varios pasajes bíblicos que nos dan entendimiento del sueño. Vamos a empezar por esto. El sueño viene, bendito hermano y bendita hermana, cuando no en el día. En el día generalmente las personas están activas. El sueño viene en la noche. Sobre todo si nosotros nos mantenemos despiertos después de las 12, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, empieza el sueño. La bendita palabra nos enseña que desde que Cristo Jesús murió y resucitó, empezó una noche. Todo con parábolas, todo con ejemplos, todo como una sombra. Porque Satanás representa la noche. Y la noche es oscura, en la noche se fornica, generalmente se adultera, se toma y se destrampa uno en la noche. Ahora, Satanás representa la noche. Y de igual manera en la noche
se emborrachan muchos y otros se duermen. Están dormidos y en la noche no hay ninguna obra. Hace 2000 años, porque ahorita ya hay obras en la noche, hay gente que trabaja en la noche. En aquel entonces todavía no. Entonces estamos remontándonos a las enseñanzas bíblicas de los tiempos de Cristo Jesús. En la noche se duerme y no había obra, no hay trabajo. De hecho sale uno a querer trabajar y no se pueden apacentar ovejas, no se pueden hacer nada de noche. Bueno, así bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra nos dice que velemos, porque la noche ya está avanzada. La noche empieza desde que Cristo Jesús muere y resucita. Y empieza con 4 vigilias, que la noche tiene 4 horarios, que las 12 horas que tiene la noche las dividimos entre 4 y cada vigilia tiene 3 horas. Que en el calendario judío, en el verdadero calendario, el día termina a las 6 de la tarde y empieza el otro día a las 6, con un segundo empieza el otro día. La primera vigilia de la noche para los judíos es de 6 de la tarde a 9 de la noche, que son 3 horas. Es la primera vigilia. La segunda vigilia de la noche, que vienen en la Biblia, es de 9 de la noche a 12 de la noche. La tercera vigilia es de 12 a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia es de 3 a 6 de la mañana. La bendita palabra nos enseña que nosotros velemos, que estemos vigilantes, que no cabeciemos. Porque nosotros estamos en la noche, pero no somos de la noche. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros estamos ya en los últimos tiempos, en la última vigilia, que es de 3 a 6 de la mañana, que es donde más sueño causa. Por eso está la apostasía. Por eso muchos cristianos están durmiendo. Y Jesús va a venir como ladrón en la noche y no se va a dar cuenta a qué horas venga, porque están durmiendo. ¿Qué es estar durmiendo? Un cristiano que no está echando mano de la obra del campo que nos trajo Cristo Jesús, que no está trabajando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, que no está imitando a Cristo, que está en el mundo, que nada más va los dominguitos, ¿no? O 2 veces a la semana, porque en el día se trabaja en un ratito. En el día los seres humanos trabajan todos los días, salen desde temprano a las 5 de la mañana algunos, otros a las 4, otros a las 6 según el trabajo, y se van a trabajar todo el día y trabajan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta sábados y domingos a veces, ¿verdad? Algunos, no todos, pero la mayoría trabajan 5 días a la semana, la mayoría. Y aquí, bendito hermano y bendita hermana, los que están en sueño no están trabajando, los que están dormidos no están trabajando, no están en la obra de Dios. Entonces, también la bendita palabra nos enseña que cuando Cristo Jesús iba a la cruz y le decía a sus discípulos, oren, oren para que Dios me fortalezca, oren para que pase esta copa amarga, se iba y cuando regresaba los encontraba dormidos, cargados del sueño, ya profetizando Dios la apostasía, ya profetizando Dios que hay muchas vírgenes insensatas el día de hoy, que hay muchos durmiendo. Entonces, sobre todo, bendito hermano y bendita hermana, cuando venga la transfiguración, cuando venga el arrebatamiento, cuando venga Cristo Jesús, muchos estarán durmiendo, otros cargados de sueño, pero velando. Porque yo le digo, yo puedo tener sueño, bostezar espiritualmente, pero no dormir. Y poder ver, porque en Apocalipsis, capítulo 1, hay una profecía que a mí me impacta, que muchos no entienden, que habla de nuestro Señor Jesucristo y dice que cuando Cristo Jesús venga, va a venir en una nube y que todo ojo le verá y que los que lo traspasaron harán lamentación por él, sí, amén. Pero, ¿qué significa ese versículo concordando con lo que Dios me está permitiendo enseñar del sueño? Bien, una nube bíblicamente representa un fenómeno que cubre la luz, que cubre el sol, o que cubre un avión, o que cubre la luna,
o que cubre las estrellas. Cuando en una nación o en algún lugar, en algún pueblo, hay un día nublado, o sí, ahorita por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, por las temporadas que hay, está ahorita todo nublado, no hay sol. Yo veo ahorita el cielo y está totalmente lleno de nubes, no se ve el sol. La nube representa entonces simbólicamente algo que oculta. Y cuando dice que Jesús viene en una nube, los que estén durmiendo, los pecadores, los que están ciegos, no lo van a ver. Y cuando dice todo ojo le verá, es los que no somos ciegos. Porque el ojo representa el entendimiento y el ser un ser espiritual. Los que podemos oír, los que podemos ver, somos los que tenemos el Espíritu Santo. Y los que lo traspasaron, los que pisotearon su sangre, los que echaron a la basura el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y no guardaron el pacto, y todos los seres humanos que no creyeron se van a levantar. Entonces ahí está el sueño, bendito hermano, y ahí vamos entonces a poder entender que Pedro y los que estaban con él estaban reunidos, tenían sueño, más permaneciendo despiertos. Ahora, aunque yo tenga sueño, no me duermo, hermano, no me duermo, aunque ya esté detrás y aunque ya vea muchos dormidos que están dormidos, yo permanezco para poder ver esta riqueza. Ahora, ¿vieron la gloria de Jesús? Ahora, la gloria, el poder de Dios, el poder de Cristo Jesús, porque bienaventurados van a ser los que cuando venga Cristo Jesús podamos ver el poder de Dios y de Cristo. ¿En dónde? ¿Cómo? Bueno, si yo aquí, bendito hermano, Dios me ha permitido ver parte de su gloria en una transformación que me ha dado por fe de ser un ser animal, de tener un cuerpo carnal y de hoy ser un ser espiritual y de estar crucificada a mi carne. A mí la gloria que Dios me ha mostrado es que si yo era una vieja criatura, ahora soy una criatura nueva. Que las cosas viejas, el animal, la carne pasaron, que he aquí todo lo hizo nuevo, por fe. Y esto es por las obras, por el camino que tenemos nosotros el día de hoy. Ahora, si a mí me ha dejado esta gloria perpleja de cómo Dios puede transformar lo que el ser humano no ha podido hacer durante miles de años, de poder transformar a un ser humano para que tenga un fruto de bondad, para que tenga la imagen de Dios, y Dios lo pudo hacer aquí con los que creemos, pues yo todavía estoy aguardando y estoy esperando para ver la otra gloria que viene, de poder ver el cuerpo incorruptible, para poder ver a Jesús tal cual es, de grande, de fuerte. Porque no podemos ver a Cristo Jesús en su cuerpo que ahorita tiene, si no salimos de este cuerpo y se nos da un cuerpo para estar en una cuarta dimensión. Porque mientras estemos en este cuerpo no podemos ver ni a Dios personalmente, porque claro que Dios no es una persona, pero me refiero a cómo es. Lo podemos ver en un ser humano, lo puedo ver en mi vida, pero no donde está en el trono, ni a Cristo Jesús. Para eso se necesita recibir un cuerpo espiritual, y cuando recibamos ese cuerpo espiritual vamos a ver su grandeza, vamos a ver su gloria. Le hago un poquito de profundidad para poder entender. Si la bendita palabra me enseña que Dios hizo el universo y que el universo está en el hueco de su mano, pues si yo no puedo en este cuerpo humano poder comprender la grandeza del universo y no puedo ver su grandeza por estar en este cuerpo, pues Dios y Jesús son más grandes que el universo, y cuando sea transformado voy a poder ver su grandeza de Cristo, de Jesús, porque de igual manera nos va a dar un cuerpo incorruptible y vamos a poder ver su gloria. Ponga atención, a los que no se hayan dormido, a los que hayan permanecido despiertos, velando,
Por eso dice la venta para velar, velar, porque la noche ya está avanzada, velar y no ser insensatos como las vírgenes que cuando se les dijo que venía el Señor, las vírgenes sensatas se levantaron del sueño y arreglaron sus lámparas y las insensatas no. Por eso dice velar, velar, para poder ver esto. Ahora, ¿vieron la gloria de Jesús? Vieron a los dos varones que estaban con él y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro, Juan y Jacob, de Cristo, Pedro dijo a Jesús, Maestro, perplejo, maravillado, bueno es para nosotros que estemos aquí. Claro, claro, bueno es que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo Pedro lo que decía, pero sí permitiendo Dios y Cristo una enseñanza para que dijera eso. Ahora, una enramada es una casa, porque había gente que vivía en enramadas, que se hacían con palmera o que se hacían con madera. De hecho, aquí en México, cuando uno va a la playa, hay restaurantes que son enramadas o hay también sombras con palmas y con madera conocidas como enramadas. Ahora, recordemos que una enramada representa un tabernáculo, una casa habitación. Estos varones estaban en espíritu, no en el cuerpo humano, en espíritu, porque Dios es espíritu. Allá arriba los ángeles, Dios y Cristo Jesús son seres espirituales, no tienen un cuerpo de sangre y carne. La bendita palabra nos dice que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, ni aquí abajo ni allá arriba. Entonces, ellos pudieron ver que eran seres espirituales y Dios les permitió esta enseñanza decir, sin saber lo que decían, para decir, hagamos 3 casas para que habiten aquí abajo, para que estén aquí abajo, porque recordemos que un espíritu para que pueda estar aquí abajo necesita un tabernáculo, necesita una enramada, necesita un cuerpo para poder morar. Eso lo vimos ya a los que han dado un seguimiento con las enseñanzas del Gadareno, de los demonios. Ya Dios me permitió profundizar y hablar sobre el cuerpo humano, cómo lo describe Dios. Ahora, hagamos 3 enramadas, pero ¿sabe cuál es la enseñanza, hermano? Que nosotros ya no vamos a resucitar con este cuerpo, que es una enramada. La bendita palabra a mí me impacta, por ejemplo, en Corintios. Porque en Corintios dice así, que nosotros, cuando se deshiciere este tabernáculo, tenemos para con Dios un edificio. Fíjese la comparativa, a los que han leído, porque esto viene en Corintios, en 1 Corintios. Tenemos un edificio, no hecho por manos humanas. Ahora, ahí la comparativa, que si este tabernáculo o esta enramada se deshiciere, ¿cuándo se va a deshacer? Bueno, cuando se me pare el corazón o cuando sea el arrebatamiento, cuando regrese al polvo. Tenemos un edificio. Ahora, un tabernáculo es una tienda de campaña, un edificio. Yo aquí en México, por ejemplo, el edificio, uno de los edificios más altos, porque ya hay más altos, es la Torre Latinoamericana, que está en el centro de la Ciudad de México. Es una torre, un edificio muy grande. Si yo voy ahorita y planto una tienda de campaña para una persona, que se llama ratonera o se llaman tiendas, y la pongo al lado, pues no se compara el edificio con la casa de tienda de campaña. Así de igual manera, el cuerpo que vamos a recibir ya no es una enramada, ya no es para estar en debilidad, ya no es para que Satanás venga y me tiente, porque mientras esté en este cuerpo humano, Satanás me puede tentar. Ya siendo un ángel, ya no me puede tentar, porque lo que ofrece Satanás es a la carne, al espíritu no me puede ofrecer nada. Entonces, ahí estamos viendo, bendito hermano, que ya el cuerpo humano ya no lo vamos a tener, estas enramadas ya no. Ahora, no sabiendo lo que decía, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió
Otra vez, ahí está la nube. Ahí está, los cubrió. Ya no los pudieron ver. Y tuvieron temor al entrar, al entrar en la nube. Ahora, ¿por qué tuvieron temor? Bueno, porque cuando podemos ver a Cristo y la resurrección, es bueno que estemos aquí, es bueno que ya no hayamos dormido. Pero si Cristo Jesús viene en una nube y no lo voy a poder ver, muchos se van a quedar en temor. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oigan. A Pedro, a Jacobo, a Juan y hoy a la iglesia, a los que creemos en la resurrección, a los que creemos que va a haber un juicio. Entonces, sabemos que Dios no ha dado otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos más que a Jesucristo, y Él es el que tiene la verdad, Él es el que tiene la sabiduría, Él es el que tiene el gobierno dado por el Padre para que nosotros podamos tener al final esta bendición. Y para poderlo escuchar necesito tener oído espiritual, necesito ser sumiso, necesito ser manso, necesito creerle al Evangelio, a Él escuchar. Si quieren esta bendición, se le dijo a Pedro, se le dijo a Juan, a Jacob, que después dan testimonio. Si quieren esta bendición. Por eso nosotros estamos por fe. Bendito hermano y bendita hermana. Y los que estamos esperando a Cristo Jesús y estamos esperando estas bendiciones, no estamos pecando. Porque Dios viene por santos. Dice en el 36, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Ya no estaba Elías ni estaba Moisés. O por orden, Moisés y Elías. Ya estaba solo y ya estaba nuevamente en el cuerpo de carne. Y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto, sino hasta que después dieron testimonio de la resurrección, de la grandeza y de cuando Cristo Jesús venga, hablando del versículo 28 al versículo 35 del cuerpo que vamos a recibir y de cómo Cristo Jesús va a venir a levantar a los que dormimos con Él. Vamos al 37 y siempre le voy a recalcar y siempre le voy a estar recordando para bendición que nuestro Señor Jesucristo no cesaba de la obra, no cesaba de enseñar, no cesaba de trabajar, no cesaba todos los días de estar en la obra de Dios, no cesaba. Porque aquí no hemos visto un día de reposo para Cristo, no hemos visto que esté inactivo un solo día, no hemos visto que nada más los domingos predicaba la palabra. Bueno, al día siguiente, fíjese bien, después de la transfiguración y después de anunciar su muerte también y después de todo, al día siguiente, cuando descendieron del monte, porque esto fue en el monte, la transfiguración, una gran multitud le salió al encuentro. Una gran multitud. Siempre. Ya le he hablado de eso, bendito hermano, porque es como la sexta ocasión o séptima ocasión aquí en el Evangelio de San Lucas que multitudes lo buscaban, que multitudes iban para escuchar y que llevaban enfermos. Y ya también Dios me ha permitido enseñar que esas multitudes, a final de cuentas, cuando Cristo Jesús fue aprendido, fueron los que entregaron a nuestro Señor Jesucristo. Y que muy pocos creyeron y lo siguieron. Bueno, y aquí, en esa multitud, un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo en la multitud. Maestro. ¿Qué significa rabí? Porque rabí, traducido del hebreo al castellano o del griego al castellano, rabí significa maestro. Y hermano,
no sé si usted haya meditado, o sea, no leamos la palabra superficialmente. Un maestro enseña. Y un maestro debe ser docto en la materia que va a enseñar. Y nuestro Señor Jesucristo, Dios le dio el don de enseñar, de venir a enseñar. Así que bienaventurados a los que tenemos a Cristo Jesús como maestro, pero hay un precio para poderle llamar maestro, para que sea mi maestro, para que sea su maestro. El precio es que dijo Cristo Jesús, que el que no tomare su cruz todos los días y lo siguiere, no podía ser su discípulo. O sea, no podía ser su alumno, porque discípulo es alumno y no le podía enseñar. El pacto que vino a establecer este maestro para con los que creyeran era tomar la cruz y poner por primer lugar esta sabiduría antes que la que nos engaña y nos lleva a una vida infructuosa. Entonces, le dijeron, maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Ahora, atormentado, ya hemos visto, bendito hermano y bendita hermana, la enseñanza de los espíritus de los demonios, porque viene con E minúscula. Ya Dios me permitió profundizar cuando vimos lo del Gadareno. Ya Dios me permitió decir el por qué hay tantos demonios y por qué necesitan meterse en un ser humano y cuál es el fruto que traen estos seres inmundos a nuestras vidas, que son las enfermedades. Son llevarnos a la iniquidad, a la impiedad, apartarnos de Dios. Hemos visto. Yo le he dicho también, bendito hermano y bendita hermana, que cuando usted quiera una enseñanza más profunda sobre el fruto de los demonios y su obra en el ser humano, con mucho gusto ahí están los teléfonos. Yo soy un siervo de Dios, con mucho gusto, no nada más Dios me permite dar la palabra leyendo libro con libro, versículo con versículo, capítulo por capítulo, sino también Dios me permite dar enseñanzas de la oración, del ayuno, del diezmo, de las ofrendas, de los demonios, del fruto que tienen. Ahí está, hermano. Yo siempre me ofrezco porque soy un siervo de Dios. Bueno, pero ahorita la enseñanza pues es superficial, profundizado un poquito a los que van dando un seguimiento sobre estos demonios. Ahora, le toma, muy importante, le toma, porque los demonios toman nuestros cuerpos, recuerde, y de repente da voces. Muy importante esto. ¿Pueden hablar los demonios? Sí, pero por medio de un ser humano, no fuera de un ser humano. Que usted se duerme en la noche y escucha un demonio que le habla o le murmulla al oído, o que Satanás le hable, no puede. Los demonios y Satanás puede hablar de varias formas. Puede hablar por flechas incendiarias en mi pensamiento, mas no con una voz. Las flechas incendiarias son pensamientos, si usted le ha pasado, me va a entender. Que por ejemplo, cuando yo sé que tengo en una enseñanza que me están dando, o que yo tengo que hacer una cosa, viene una flecha incendiaria y me dice, no es cierto, tú puedes hacer esto, no te va a pasar nada. Son flechas incendiarias de Satanás. Luego, de esa manera puede hablar Satanás. Y Satanás habla también por medio de los demonios. Ahora, ¿de qué otra manera nos habla el diablo y los demonios? Por medio de seres humanos que han hecho un pacto con él al dejar la cruz y al amar más las tinieblas y los deseos temporales y la carne. Estos son instrumentos del diablo y también pueden hablar. Porque Satanás habla mentira y es padre de toda mentira, y estos herejes, estas iglesias, hablan pura mentira y puro engaño. Pero no pueden hablar fuera de un cuerpo.
Entonces, ¿dan grandes voces? Sí. También otra cita bíblica en el libro de los Hechos, cuando Pablo estaba en Éfeso, que había una mujer adivinadora, una persona que se dedicaba a adivinar, que cuando veía a Pablo, el demonio decía: estos son hijos del Altísimo, estos son siervos de Dios. Usted recordará ese pasaje, ¿verdad? Hasta que Pablo se cansó y reprendió al espíritu y salió, espíritu de pitonisa, adivinador, y salió de la mujer, que de hecho hubo problemas ahí y encarcelaron a Pablo, porque había quitado la ganancia a sus amos. Pero yo le estoy diciendo y concordando para que vea cómo los demonios pueden dar voces. Entonces dice que daba voces este demonio y le sacude con violencia y le echa espuma. Hay una enfermedad de epilepsia que los epilépticos muchas veces caen al suelo, se mueven y echan espuma. Es un tipo de epilepsia. Yo no le voy a decir que todas las enfermedades físicas vienen por los demonios, pero sí muchas son físicas, pero también del corazón, pero también las físicas. Muchas también las traen los demonios a nuestras vidas. Enfermedades como la epilepsia y como echar espuma por la boca. Lo sacude con violencia y echa espuma por la boca, estropeándole. En San Mateo dice que se echaba al fuego, también que muchas veces el espíritu lanzaba al fuego a esta persona y la salvaban, claro. Y estropeándole, a duras penas, se aparta de él a veces, se aparta de él este espíritu, a duras penas. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Ahora, muy importante esto. Mira, hermano, hemos visto que Cristo Jesús les había dado autoridad a sus discípulos y a 70 y a todos sus discípulos para echar demonios fuera. Y lo vimos que regresaban y daban testimonio. ¿Qué pasó entonces? Que este Padre, primeramente vamos a hablar de la fe. Porque la fe es creer en una obra imposible para el hombre y que Jesús la pueda hacer. Porque cuando por primera vez vieron que Jesús echaba demonios y sanaba gente, dijeron: ¿cuál es esta nueva doctrina? ¿O cuál es esta nueva enseñanza donde se echan fuera los demonios? Porque en el Antiguo Testamento no hay ninguna enseñanza donde se echaran fuera demonios, más que en este nuevo pacto. Nos viene esta enseñanza de la liberación, del bautizo y de la gloria de Dios en este pacto. Entonces, cuando Cristo Jesús empezó a tener fama, muchos creían y se acercaban como este padre de familia que tenía fe. Y él sabía que sus discípulos se les había dado autoridad para echar fuera demonios. Pero ¿qué vamos a aprender aquí, bendito hermano y bendita hermana? Ahorita no me voy a adelantar, sino lo vamos a decir en los siguientes versículos. Ahora, dice, y no pudieron echarlo. O sea, los discípulos intentaron, pero no pudieron. Ahora, respondiendo, Jesús dijo, y al parecer le dijo a Pedro y a ellos y a sus discípulos, pero no se los dice a ellos, porque aquí voy a profundizar ahorita. Les dijo: oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Os he de soportar. Trae acá a tu hijo. Ahora, fíjate bien. Generación incrédula y perversa. Una generación habla de genealogía. Ahora bien, los discípulos no eran perversos, porque Dios y Cristo Jesús no permiten practicar el pecado. Pedro, Juan y ellos habían salido del mundo y los estaban instruyendo para ser representantes, pero no estaban pecando como los fariseos y como los escribas, no. Entonces, generación viene de genealogía y esta generación son Satanás y todos los demonios
que se vinieron con él. Es una generación incrédula porque ¿qué le dijo Jesús a Satanás? ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios y en las cosas del hombre? Tú eres padre de toda mentira. Aquí esta generación fue incrédula desde allá arriba. Porque, ¿qué es ser incrédulo y no creer? ¿Adán y Eva fueron incrédulos? ¿Satanás fue incrédulo? Sí. ¿En qué aspecto? Satanás, empezando por Satanás y los ángeles. Allá arriba tenían el conocimiento de que si pecaban, el día que pecaran y transgredieran una ley, iban a ser separados eternamente de la presencia de Dios. Y les iba a quitar el cuerpo celestial. Lo sabían. Como así yo también sé, como cristiano, como siervo de Dios, que si yo peco, se paga un salario y es la muerte. Así también Adán y Eva sabían perfectamente bien que si pecaban, iban a morir. Entonces, la incredulidad es decir, Dios es amor. Ay, no es cierto. Yo no concibo un Dios así de ira. Yo no concibo... ok. Tiéntalo y vas a ver. Y vas a quedar como vuestros padres quedaron en el desierto, postrados. O sea, dice, no tienten a Dios, no lo prueben por las malas. Entonces, está hablando del diablo. Incrédula y perversa. Porque la palabra perverso es un fruto de maldad. Un perverso, yo recuerdo, ¿no? Esta palabra se utilizaba aquí en el mundo antes de ser cristiano, y yo en alguna ocasión escuché decir a una mujer que su marido la golpeaba, que la amarraba, que eres un perverso, es de maldad, maldad extremosa. Ahora, ¿hasta cuándo de estar con ustedes? ¿Por qué? Porque la cizaña y el trigo, y está escrito, ¿hasta cuándo va a ser echado Satanás y los demonios? ¿Eternamente al lago de fuego? ¿Cuando Cristo Jesús murió y resucitó? No. Satanás, su trono está aquí en el planeta Tierra, y los demonios también. Y se les está soportando. ¿Por qué? Dios no los echó de una vez al lago de fuego. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué los demonios están aquí? Ya le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, la sabiduría de Dios es hermosa, porque nosotros necesitamos que Dios maneje como instrumento al enemigo para edificarnos, para probarnos, que sea nuestro horno de fuego para moldearnos, para probar nuestra fe, para crecer espiritualmente. Ahora, pero Cristo Jesús está preparado, como en Apocalipsis, para venir, para encadenar al diablo y para echarlo junto con todos los demonios que transgredieron el pacto allá arriba. Por eso dice, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Y los he de soportar. Porque el ministerio de Cristo Jesús para sus discípulos fue con amor. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús dijo que Él llevaba las cargas, que le dejáramos las cargas, que Él las podía llevar, que su yugo era fácil y ligero. Entonces no está hablando de nosotros, no está hablando de sus discípulos, porque yo le estoy concordando con versículos bíblicos para poder profundizar las enseñanzas que Dios me permite enseñar, que no es para sus discípulos. Porque Cristo Jesús lo dijo muy claramente. No dijo, déjenme sus cargas y yo las voy a soportar. Y voy a llevar un yugo a ver si lo aguanto. Y ya estoy harto de ustedes. No, Jesús dijo, déjenme sus cargas porque mi yugo es fácil y ligero. Déjenme sus cargas. De igual manera, ¿qué dice la bendita palabra de Dios? Que nosotros debemos de tener paciencia con los débiles. Y con amor y con gusto. No a la fuerza, sino con gusto llevar sus cargas. Y si alguien me pide llevar la carga 1 milla, se la llevaré 2, no decir, ¿hasta cuándo, Señor, me vas a quitar este ministerio? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Porque esta es una bendición, esta es una riqueza, y Cristo Jesús se deleitaba y se gozaba en la obra que le encomendó su Padre. Ahora le dijo, trae acá a tu hijo. Ahora ahorita vamos a ver por qué no lo pudieron echar.
no era cualquier demonio. Ahorita vamos a ver si lo dice en San Lucas, si no en San Mateo sí lo dice. Ahora dice tal. Y no lo va a decir aquí en San Lucas. Pero yo se lo voy a decir porque luego los discípulos le preguntaron que por qué no lo habían, y dijo, esta generación, porque hay principados, estos espíritus de maldad, no cualquiera los puede echar, sino ya, recordemos que eran discípulos, no eran apóstoles todavía no tenían la llenura del Espíritu Santo, se las había dado autoridad sobre demonios, pero no sobre todos. Porque ya hemos hablado de 4 géneros de demonios: principados, huestes de maldad. Ahora, ya en el libro de los Hechos, los apóstoles podían echar cualquier género de demonio, pero ya teniendo la llenura, ya teniendo el don. Le adelanto porque aquí no viene, en San Mateo sí viene. Al que ha leído sabe lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Este género no se puede echar sino con oración y ayuno. Lo dijo Cristo, ¿no? Y claro que la oración y la verdadera oración y el verdadero ayuno vino después de Cristo Jesús. Ahora dice, y mientras se acercaba él al muchacho, lo trajo el padre, el demonio le derribó en el cuerpo y le sacudió con violencia. Pero Jesús, respondiendo al espíritu inmundo, reprendió al espíritu inmundo. ¿Y qué es reprenderlo? Sal de él. Y ya vimos cómo los demonios tiemblan delante de Jesús. Cómo que el único que puede expulsar demonios dentro de un ser humano, a su nombre, gloria, es Cristo Jesús. Y sanó al muchacho. Y se le devolvió a su padre. Ahora, los demonios hemos visto que traen enfermedad tanto física como espiritual, en el corazón y también en la carne. En el momento que el espíritu inmundo salió, el joven fue sano y lo devolvió sano a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Porque meditemos, bendito hermano y bendita hermana, meditemos en esto. Ya le dije que en el primer pacto, las maravillas que hizo Dios al primer pueblo no son comparables con las que vino a hacer Dios por medio de Cristo Jesús en este nuevo pacto. O sea, el abrir el mar rojo físicamente ha de haber sido un espectáculo maravilloso. El abrir el Jordán cuando venía crecido ese río para poder pasar a la tierra prometida ha de haber sido un espectáculo. Al ganar las guerras de tribus feroces y violentas que los superaba en números y que Dios les daba la victoria, ha de haber sido maravilloso. Pero en este nuevo pacto, el que Dios haya venido a libertarme de Satanás y del poder que habitaba en el ser humano, en su muerte y resurrección, y que haya expulsado esos poderes de mi vida, por fe, y a los que hemos podido ver, es más impactante. Que Dios, como cristiano, como hijo de Dios, me esté abriendo todos los días el mar, que es el mundo, internet, Facebook, dinero, fama, poder, todo. Y con su poder me haga caminar derecho, espiritualmente hablando, y me haya con su poder quemado, con su fuego, todas esas concupiscencias, y que yo pueda caminar, es más grande que lo que hizo físicamente, sin dejar de exaltar el Antiguo Testamento también. Entonces, en el Antiguo Testamento no hubo la liberación de la cautividad o del imperio que Satanás tuvo cuando entró el pecado por el ser humano. No, esa liberación. El que nos trajo la libertad, el que vino a romper esas cadenas, el que vino a quitarnos esas ataduras, a su nombre gloria, fue Cristo Jesús, a todo aquel que en él creyera, a todo aquel que se acercara para ser libertado y entregara su vida, ¿verdad?, a Cristo Jesús. Bueno, entonces aquí está.
les sacudió, dice, y todos admiraban, ahí está, de la grandeza, porque estamos hablando de la grandeza de Dios, estamos hablando de una grandeza, todos admiraban. Dice en el versículo, 43, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Ahora, todos estaban maravillados. Recuerde que había una multitud que veían todas estas cosas y se maravillaban. Pero, ¿se acuerda lo que le dije desde un principio? Que esta multitud fue la que le entregó. ¿Y qué dijo Cristo? Fíjese lo que dijo Cristo. De cierto les digo, que el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que a ustedes. Porque si Sodoma y Gomorra hubieran visto lo que ustedes vieron, tiempo sería que se hubieran arrepentido y se hubieran entregado. Pero ustedes ni viendo, creyeron en mí. Sí, se maravillaban, pero hasta ahí. Pero no tenían el temor para seguir a Cristo. Bueno, entonces, maravillándose todos de todas las cosas que hacía, entonces dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Como diciendo, escuchen bien, a los que tienen oídos, para que no se les olvide. Escuchen bien lo que les estoy profetizando. Toda esta gente que se está maravillando, toda esta gente que me siguió para darles de comer en el monte, toda esta gente que vio estos milagros, escúchenlo bien. Va a acontecer que el Hijo del Hombre va a ser entregado no, aquí no dice por ellos, pero ¿quiénes lo entregaron? Ellos. Como dice en el libro de los Hechos, en el primer discurso que dio Pablo cuando estaba lleno del Espíritu Santo, que salió a hablar a más de 4,000 judíos y les dijo, y les empezó a hablar desde Moisés hasta Cristo, y cuando terminó les dijo, y ustedes mataron al autor y consumador de la fe. Ustedes mataron al autor y consumador de la fe. Así lo dice. De hecho, dice la palabra que se compugieron y que le dijeron, varones hermanos, ¿qué tenemos que hacer entonces? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes. Bien, entonces aquí está dando testimonio y profetizando que Jesús tenía que ser entregado para traer salvación también. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los impíos. Herodes, Pilatos, será entregado. ¿Quién lo entregó? Caifás. ¿Quiénes lo aprendieron? Soldados, para llevarlos a los judíos, porque Cristo Jesús estuvo con los judíos toda una noche siendo atormentado. Y dice, a su casa vino, o a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Luego dice, mas ellos no entendían estas palabras todavía, que Cristo Jesús les profetizaba. Pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas palabras. Y había un velo. Y así Dios no les... Y aquí vamos a aprender muchas cosas muy profundas. Fíjese bien. Primera, estas palabras no las entendían. Las palabras de Cristo no las lograron entender. Como hoy también. Hoy, muchas palabras que están en la Biblia, porque la palabra es de Dios y de Cristo Jesús, muchos no la entienden. No, aunque leen, aunque las escuchan, pero no tienen el discernimiento, no las entienden. ¿Pero por qué no las entienden? Pues les estaban veladas para que no las entendieran. Veladas es un velo, para que no pudieran entender. Recuerde que un velo, ya le he dicho lo que es, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Siempre se lo he dicho y es esto. Este es un velo. Dígame usted qué hay detrás de esto, hermano. Dígame usted. Y si usted me dice qué hay detrás de esto, usted va a la vida eterna.
Un ejemplo, un ejemplo. Y yo veo corazones duros y no les muestro. Y me dicen, muéstrame, pero no se los muestro. Pero yo a quien quiera le voy a mostrar. A quien yo conozca el corazón, que teme, que es justo. Entonces, si yo le quito el velo, le estoy mostrando que esto es un lápiz labial de crema de cacao para cuando están resecados los labios. Y si usted va al juicio y le dice a Dios, dime qué es lo que viste, y usted le dice una crema de cacao, pásale. Pero los que nunca vieron van a tratar de adivinar. Yo vi esto y yo vi y no van a poder nunca. Entonces, ¿quién es el único que puede quitarnos el velo para que podamos entender a Dios? ¿Y por qué no se los quitó en ese momento? ¿Por qué todavía no venía la muerte y resurrección de Cristo Jesús? Porque el velo lo quitó Dios cuando vino la presencia de Dios en mi vida. Cuando Cristo Jesús fue crucificado en la cruz, entonces se rasgó el velo que representa Dios con nosotros y que ya no iba a haber ningún secreto para los que creyeran. Pero por lo pronto todavía no estaba acordado. Entonces, para que no las entendieran. Y temían preguntarle sobre estas palabras, ¿verdad? No se atrevían a preguntar estas palabras de que el Hijo del Hombre iba a ser entregado. Temían, porque lo que menos querían escuchar era de la muerte de Cristo Jesús, porque no podían entender el por qué tenía Cristo Jesús que ir a la cruz, el por qué tenía que ser entregado, el por qué tenía que padecer, no lo podían entender. Ellos pensaban que la bendición de Dios era que Cristo Jesús tuviera y muriera a los 102 años, que tuviera una vida próspera, y no. De igual manera hoy muchos no entienden y tienen un velo, que nosotros tenemos que morir, que nosotros tenemos que padecer, que nosotros tenemos que seguir a Cristo, que nosotros tenemos que estar en la cruz. Bueno, 46, versículo 46 dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Sí, no se atrevieron a preguntar de la muerte, pero sí sabían que Jesús iba a padecer. Sí sabían que Jesús iba a morir. Entonces cuando dijeron, se va la cabeza, se va el rey, y empezaron a discutir quién se iba a quedar con el puesto. Casi, de Jesús. ¿Quién iba a ser el mayor? Ahí empezaron a discutir entre ellos. Y claro, ¿era pecado? ¿Se les contó como pecado? No, me recuerda, hermano, mire, eran discípulos, alumnos. Estaban aprendiendo para que cuando terminasen la preparación recibiesen el Espíritu Santo. Y entonces, a partir de ahí, sí se les sería contado como pecado cualquier acción en contra de estas cosas. Entonces, todavía no venía el Espíritu Santo. Pero todo esto nos lo deja Dios y Cristo Jesús como una enseñanza. Porque hoy, bendito hermano y bendita hermana, Satanás ha traído un veneno. Satanás, recuerde que allá en el cielo, él quiso ser el mayor. Recordemos que él quiso ser como Dios. Recordemos que él codició el trono de Dios. Y recordemos que Satanás fue lanzado aquí abajo y que la creación de Dios, que somos los seres humanos, es el engaño que nos trae. Lo que trajo desde un principio a Eva, Adán. Ven, hazme caso, come, haz lo que yo te digo, come de este árbol, porque el día que me hagas caso y comas, vas a ser como Dios, el mayor. Como los escribas y los fariseos que buscaban los primeros lugares, que buscaban la saturación en los saludos en las plazas, que les gustaba que delante de todos les dijeran, rabí, rabí, y se sentían como pavos reales. Así, de igual manera, hoy, este veneno está en muchos que piensan que son siervos de Dios, que los respetan
Y casi hacen lo mismo que los católicos. Los tienen como dioses, como el Papa, y mi pastor, y mi iglesia. Permítame, hermano, pero mi pastor es Jesús, el que dio la vida. Nosotros somos instrumentos, somos iguales, y aquí todos nos debemos humillar. Aquí no hay ninguno mayor. Pero bueno, bendito hermano y bendita hermana, mire, si Dios quiere, mañana voy a profundizar este versículo 46. Ya lo empezamos, ya más o menos se está dando cuenta del fruto en la carne que busca el ser humano, pero lo vamos a ampliar porque se me ha ido la hora. Nos vamos a quedar aquí en este versículo 46. Si Dios me lo permite, bendito hermano y bendita hermana, mañana continuaremos con enseñanza número 42. Así que yo me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana si Dios quiere y gracias.